La crítica literaria, Universidad Autónoma de Bucaramanga, docente Julián Mauricio Pérez, presentado por Paco Cuadro Ramírez y Franco Alirio Calva. ¿Cuáles son las diferencias entre el crítico y el escritor? En primer lugar, un crítico literario es un tipo de escritor sometido a casi todas las exigencias artísticas e intelectuales sufridas por los poetas y los novelistas, con una particularidad importante. El crítico ejerce sobre las obras del resto de los escritores un juicio y utiliza su mismo lenguaje. El crítico es el especialista, se alimenta de la literatura escrita y desde el análisis hace el tratamiento de una obra o de la literatura, de manera cortés y tolerante con las diferencias. Para interpretar su contenido se expresa a través del ensayo, como la principal, aunque no la única forma de crítica moderna. Por otro lado, el escritor escribe y persiste en la escritura, lee todos los días buena literatura, escribe por su propio placer, pide opiniones y aprende de ellas, se coloca plazos objetivos para terminar sus escritos, se rodea de otras personas que escriben y estudia las técnicas de la escritura y tiene fe en sí mismo aprendiendo los errores. Un escritor es quien utiliza palabras escritas en varios estilos y técnicas para comunicar sus ideas. Los escritores producen diversas formas de arte literario y escritura creativa, tales como novelas, cuentos, poesía, obras de teatro, artículos periodísticos, guiones, ensayos y crónicas. El crítico es quien analiza una situación para hacer un juicio objetivo, científico y subjetivo opinión, sin esconder ni un punto de vista particular, con el fin de concluir o reflexionar unos criterios o puntos de vista a través del ensayo u otro medio sobre una temática determinada. Es decir, hace la acción de aclarar los pensamientos, ideas, signos, sentimientos de manera más detallada y analítica, para generar más ideas, inspirar revoluciones y cambiar o explicar la forma en que se concibe el texto o la obra, incluso dilucida la historia, creencias o apreciaciones que impactan de manera duradera en personas y culturas de todo el mundo. El escritor es el autor de cualquier tipo de documento u obra escrita. Practica la escritura a nivel profesional como don único que merece admiración en la narrativa, la lírica y la dramática. Su vida está dedicada a la escritura con el objetivo de provocar recreación, cultura, conocimiento, inspiración e imaginación a los lectores, a partir de sus descripciones, aconteceres, pasiones, costumbres, desde las narraciones breves o extensas de sucesos ficticios, reales o fantásticos. ¿Por qué podríamos considerar a la crítica como un diálogo? Una particularidad de la crítica literaria es la dualidad existente entre escritor y crítico, que permite el encuentro de dos voces, haciendo que la crítica pueda llegar a ser considerada y valorada como un diálogo en el que el escritor funciona por medio de conceptos y el crítico por medio de signos. Si el universo se va a interrogar el universo, el crítico interrogará a la literatura, esto es, a un universo de signos. El crítico no se guarda para sí mismo su experiencia, sino que la pone a la luz de todos. Mantiene un diálogo continuo con la obra que analiza, cumpliendo el papel de mediador entre el autor, sus lectores y la obra que admira. Mediante la reflexión y la comunicación abierta, cumple con el fin de no quedarse con lo superficial, sino que va más allá, al fondo de la interpretación de los signos. La crítica reconoce al otro como una diferencia que debe ser escuchada en su totalidad, de una manera humanista, tolerante, respetuosa e influyente. Desde una mirada interdisciplinaria y la exploración acérrima del universo literario, se centra en dar valor a las ideas, dentro de un marco amplio, histórico, social, político, filosófico, etc. Para buscar la verdad, aunque no absoluta, la autenticidad de la cultura y los valores y para construir un nuevo mensaje con los propios puntos de vista, a la vez aceptando las sugerencias o experiencias constructivas en un diálogo recíproco entre autor, crítico y lectores. Porque el crítico crea relaciones de sentido, realiza análisis empático con la obra, el autor y consigo mismo, con el fin de identificar, escudriñar el texto, la obra o el libro y su propio punto de vista. Desde luego, dispuesto a aprender de acuerdo a los fines específicos, personales o académicos de cada crítico y de cada obra. ¿Qué función tiene en la actualidad un crítico literario? La crítica literaria, de manera natural, se relaciona con la retórica,
la poética y en general la teoría literaria, que consiste propiamente en el ejercicio de análisis y valoración razonada de la literatura o de una o varias obras literarias. También la crítica literaria, en un sentido divulgativo o sobre todo periodístico, tiene la función de presentar la discusión acerca de una obra literaria en los medios de comunicación escrita o audiovisual. La crítica literaria da forma a la vista de la sociedad desde la específica manera de interpretar el mundo sin comprometer la naturaleza libre y creativa, desde el discurso sobre un discurso y el conocimiento de la obra en sí misma. Involucra una mirada que contribuye a transformar la realidad a través de los conceptos, la experiencia del lector y los signos que interroga a la humanidad. La crítica literaria desde un diálogo constante con el escritor y con su modo busca la verdad, el equilibrio crítico, el reconocimiento de la diferencia, la trascendencia y la contrapropuesta, para enriquecer trascendentalmente la visión sobre las problemáticas desde múltiples universos y visiones interdisciplinarias, para invitar permanentemente al cambio, a la escucha activa y a la conversación. Desde el análisis y la síntesis, la crítica literaria descompone la estructura de una obra y constituye nuevos elementos o enriquece de manera amplia la visión sobre esta, utilizando el mismo medio del texto escrito, es decir, aclara las elecciones del público, sean científicas o literarias, para dar cuenta del trabajo crítico y brindar la posibilidad de formular interrogantes, teniendo como base la particularidad del contexto, la cultura, la diversidad, la vida misma y la obra literaria. Muchas gracias.